Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, Cert Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna, cuando es lo recordaba Gonzalo Ramírez hace un rato, el último día hábil del mes de marzo. Jueves 29 de marzo. Se acabó marzo. ¡Yay! Y mañana es Viernes Santo. ¿Qué se acaban las patentes? ¿Sacaron la patente? Sí, pues. No, yo no. Yo no la he sacado. Yo no la he sacado, yo soy un desastre. Yo también. Somos dos. Yo soy un desastre. Nuestra solidaridad para todos aquellos que van a tener que hacer hoy el trámite porque tienen miedo de que lo paren los carabineros. Pero el día del trámite es tan fácil, se puede hacer por internet en 1 minuto y medio, está en línea, hay un montón de cosas en línea. Pero igual. No el estrés de antes de que había que hacer unas colas largas. Salvo que algunas municipalidades puede pasar eso y municipalidades donde si tú te estás cambiando municipalidad, algo así. Sí, creo que hay un tema, pero no, puede ser muy fácil. Puede ser. Puede ser en 5 minutos. Puede ser un mero trámite. Hay municipalidades donde tú entras el número de la patente de tu auto y ya está todo comprobado. Es decir, con tal de que renueves ahí. Tal cual. ¿Sí? Claro, te dice, por ejemplo, revisión técnica. Está, listo, seguro, están en línea. Si tú sacaste el swap por internet en alguna compañía de seguros, automáticamente perfecto. Se va a la base de datos de al menos algunas. ¿Qué municipalidad es esa? Dime una, por ejemplo. No, hacer publicidad. ¿Alguna que me sirva o no? Yo sacaría en Chonchi. ¿Alguna que me sirva? Yo sacaría en... No, yo ya no saqué en Chonchi, no puedo. Sacaría Santa María. Ya. Yo no sacaría las comunas que tienen plata para cambiar las orejas de oso todos los meses. Muchos irían. Va a ser 7 bandejones y cambian los bandejones, después le cambian los pastelones y gastan, ves el presupuesto en el cartel y sale 3.000 millones de pesos. Bueno. A esa municipalidad yo no les daría. Dicho lo anterior. Y además yo puse el tema. Sí, además tú fuiste, así que sí, absolutamente. Sí. Hazte responsable. Sí, me voy a hacer responsable. Oye, una posibilidad de democracia. Gobiérnate. De democracia ya, impositiva que cada uno. Ya hiciste el punto. Tengo 2 comentarios sobre columnas, cartas que me llamaron la atención en los diarios de este jueves 29 de marzo. Una es en el Mercurio, para seguir dando la lata con el Tribunal Constitucional. En el programa de ayer, pucha, que nos extendimos con el tema. Pero respecto de cuál es el rol del Tribunal Constitucional, recomiendo la carta de Jorge Correa Sutil, es la primera que aparece hoy día en la A2. No. Está súper buena. Mira, dice que bueno, está instalada esta idea de que el TC distorsiona o cambia la voluntad de las mayorías electas, sin entender que la función esencial de un tribunal constitucional es precisamente esa, ¿verdad? O sea, impedir que las decisiones de las mayorías parlamentarias, cuando vulneran la Constitución, se concreten. Ya de que precisamente de eso se trata, que es como contra la mayoría, lo que tú lo decías ayer, Nico, ¿no? Las mayorías circunstanciales. Sí. Y ese es por definición el rol de un tribunal constitucional. Pero que la pregunta, a juicio de Correa Sutil, es la pregunta más relevante, es otra, y que tiene que ver con cuán grosera o evidente debe ser la infracción a la Carta Fundamental para declarar inconstitucional una ley. ¿Ya? Y que en ese sentido hay 2 vertientes. Una que dice que por deferencia tiene que ser como flagrante y que no dé interpretación alguna a que se está violando la Constitución. ¿Ya? Y otros sostienen que la Constitución tiene principios elásticos, dice Correa Sutil, que debe hacerse primar contra cualquier riesgo de resultados que la contradigan, y que esa es la diferencia acerca de la teoría constitucional. Digamos, cuánto permite el sistema democrático que una ley viole un poquitito la Constitución. O sea, si vas a la pata de la Constitución,
o la dejas un poquitito más ambigua, y que es en esa tensión donde se resuelve lo del TC. Sí, no, claro, que me parece un buen resumen. Sí, que era también un tema que planteaba Carlos Peña en algún minuto, que era el tema de la deferencia a la que estaba obligado el Tribunal Constitucional, ser deferente. Oye, lo que sí, claro. Ser deferente. Deferente con lo que habían trabajado en el Parlamento. Deferente con las mayorías parlamentarias. Claro. Tener una deferencia con las mayorías parlamentarias, que no es lo mismo que una diferencia. Oye, sino que ser deferente. Yo, a propósito, muy corto, yo claramente no entiendo nada. Yo soy una persona, porque si los rectores del consorcio de universidades estatales opinan que con esto hay lucro, yo soy definitivamente limítrofe. No entiendo nada. Claro, es que una cosa es eliminar un obstáculo más para que algunos lucren, es distinto que se dé luz verde al lucro. Sí, pero lo que pasa es que la declaración de ayer del CUECH es una cosa bastante curiosa, porque en el fondo lo que sostiene es que el artículo, el famoso artículo 63, se convierte en la puerta absoluta de salida del tema del lucro, y que finalmente el punto pasa porque finalmente con esto hay lucro. Y hay lucro, ¿por qué? Porque los dueños son personas que tienen lucro. Yo la verdad que la interpretación de Carlos Peña podía estar o no estar de acuerdo, pero Peña sostenía que el problema práctico era que había una posibilidad, y el propio Federico Valdés lo planteaba como un tema que sí era discutible, era que lo que ocurría era que los mayoritarios podían ejercer un rol respecto de nombrar a las autoridades y por lo tanto influir en la línea de la universidad. Claro, y perder la naturaleza de la universidad. Claro, pero de ahí a que esto sea la ventana del lucro, claramente los rectores saben más que yo, por lo tanto yo aquí no opino más. Hay un montón de matices para lado y lado. Cuando las discusiones se ponen tan bipolares, a la gente no le conviene, no le gusta o pierde la capacidad de mirar matices. Porque también es cierto que uno tiene derecho a la sospecha de Loret. ¿Por qué Loret va al Tribunal Constitucional? No va sencillamente porque le interesa hacer un punto legal, que quede muy clara la ley. Sencillamente uno tiene derecho a una empresa, una multinacional que lucra en muchas partes del mundo, que aquí ha lucrado ahora, según el informe actual del Ministerio de Educación, y que sea quienes recurren al Tribunal Constitucional para evitar este mayor obstáculo, que es el artículo 63 de la ley del lucro. ¿Para qué lo hace? Lo hace solamente, no es que no quiera lucrar acá, no, en todas partes lucro, pero acá yo estoy de acuerdo con que no se lucre. ¿Están diciendo eso? ¿O quieren tener cortafuegos más bajos para intentar evitar el lucro? Eso es una cosa. Me parece muy sospechoso, insisto, lo de Loret, que sean ellos los que van al Tribunal Constitucional. Y otra cosa que es sospechosa, desde el punto, no sospechosa, sino que preocupante, desde el punto de vista de las discusiones. En este país a veces perdemos de vista la diferencia, que no es chica. Por ejemplo, y no es semántica solamente, entre explicar y justificar. Cuando uno intenta explicar algo, inmediatamente te asignan la intención de justificar algo. Son dos cosas totalmente distintas. También, en el caso del lucro, ¿en qué momento quedó establecido como en la piedra, como si fuese una verdad revelada, como si fuese 2 más 2 igual 4, que el lucro es malo? Lo que no indica que tú defiendas el lucro. Puede no gustarte el lucro. ¿En las universidades o en la vida? En general me sorprende cómo las autoridades... Porque en las universidades es bastante debatible, por lo que plantea respecto de cuál es la esencia de una universidad. Es que tiene que ver con un tema muy conceptual, no que lo que piense yo, porque por lo pronto da lo mismo. Es lo que piense usted. Usted puede ser hiper contrario al lucro, jugársela, salir a la calle con pancartas en contra del lucro, pero de ahí a establecer que eso es una verdad revelada, indiscutible, de que el lucro es dañino o es malo, nos estamos haciendo trampa intelectual. Porque sencillamente hay países del mundo, y muchos países del mundo, donde sí se permite el lucro. Y eso yo creo que es más malo, me parece mejor que no haya lucro. Eso soy partidario yo. Pero no estoy disponible para que me vendan a mí el cuento como que el lucro es exactamente igual a un delito, es exactamente igual a mala calidad o es exactamente igual a algo malo. Son sencillamente que las discusiones a veces se derivan en cosas que nadie cuestiona y las da por hecho. El lucro es indeseable para mí, pero no es necesariamente malo per se. Ayer estaba leyendo, y lo comentaba con Matías, un artículo sobre el financiamiento estatal en las universidades con lucro en los Estados Unidos. Un financiamiento que llega fundamentalmente a través de los créditos para los alumnos. Para los alumnos, sí. Y lo que hacen... no hay basal.
Claro, no es el basal, es todo lo que tiene que ver con los veteranos de guerra. Les entra mucha plata de subsidio estatal a través de los que vienen desde la guerra a se ha prestado estudiar. para uno que otro escándalo. Que funciona como voucher. Sí, es el crédito estatal con que llegan los muchachos a estudiar. Es la forma en que las universidades atraen eso. Claro, o sea, cuando llega un alumno con ese crédito estatal, finalmente es el financiamiento de esa universidad. Y tienen ciertos límites de acuerdo a cómo les va a los muchachos luego en el mercado laboral, ¿ya? Cuánto trabajo consiguen y cuál es su capacidad de pago de vuelta al crédito estatal. Hay métricas de eso, sí. La ayuda estatal, alguna se paga y otra no. Pero toda la discusión es que efectivamente esas universidades son más malas y esa mala calidad la miden las con lucro. Son estudios en Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces la pregunta es, chuta, ¿podemos darle plata estatal a universidades que efectivamente son más malas? ¿En qué se mide esa mala calidad? Por ejemplo, en que los muchachos que egresan de ahí no consiguen los mejores trabajos, no tienen la misma capacidad de pago, y hay unas mediciones respecto de eso, sobre la calidad. Alguien podrá cuestionar que esa es la forma de medir la calidad de una universidad, pero es uno de los parámetros que usan los estadounidenses. Y la pregunta que se hacía este artículo es, bueno, entonces quizás no hay que darle dinero estatal a las universidades con lucro, ¿verdad? A propósito de la discusión que dicen también los rectores de las estatales acá en Chile, que ahora van a poder acceder a la gratuidad, universidades que tienen controladores con fines de lucro. Bueno. Pero el punto es que lo que se plantea, para terminar la idea, es que si no le dan el dinero, o sea, si no permiten que esos muchachos con ayuda estatal en los Estados Unidos, muchachos que son muy pobres, vayan a esas universidades, la evidencia indica que no van a ninguna universidad. Entonces era mejor que no vayan a ninguna universidad o que vayan a una universidad mala. ¿Puede darse el caso que haya una universidad en ese mismo parámetro de los buenas y malas que no tenga fines de lucro, que sea más mala que una con fines de lucro? Bueno, sí, probablemente sí, porque esto es los grandes números. Pero entonces no es un corte, no es un corte objetivo, si para allá voy yo. Yo tampoco soy partidario, pero no es que las de aquí para abajo son casualmente todas más malas y de aquí para abajo son todas con fines de lucro. Ahí podría haber una suerte, una condición inapelable. Sí, evidente, porque la política pública se tiene que hacer para los grandes números, no para las excepciones también. Te quiero decir que al momento del discurso, en el mismo grupo Laureate, y dentro de las mismas universidades del Laureate, tú tienes muchísimas diferencias. O sea, la Andrés Bello, por ejemplo, nadie puede negar que en todo lo que es divulgación científica ha hecho un trabajo increíble y tiene cualquier cantidad de doctorados trabajando y hacen investigación. O la Universidad de las Américas, resulta que los muchachos de la historia del oso trabajan ahí, se ganaron un Oscar. Te quiero decir que como la calle, como la insistencia política, como una gesta política puede incorporar un concepto como una verdad, y no como la posición de un grupo que es legítima, incluso que yo la puedo compartir. El no al lucro se instaló no como la demanda de un grupo, sino como una verdad instalada. Y los discursos académicos de rectores supuestamente serios, autoridades de gobierno, de oposición, parlamentarios, parten de la realidad que 2 más 2 son 4, que el lucro es malo y es inaceptable. Y ahí yo me niego, pese a que yo lo pueda compartir, que no me guste, me niego a aceptarlo como una verdad revelada, porque no lo es una opinión legítima, y que comparto, pero eso es casualidad. 8 de la mañana con 15 minutos. Don Mahmoud Alewi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Mahmoud Alewi es un personaje muy relevante en los últimos 4 años, subsecretario del Interior, involucrado directa o indirectamente en más de alguna de las situaciones complejas de los últimos meses. ¿Y con quién queremos hablar de eso? Queremos hablar del futuro y queremos hablar de política en el sentido más estricto de la palabra, digamos. Empecemos por ahí. Podemos empezar por la tolerancia. Podemos empezar por la tolerancia. A ver, ¿por qué por la tolerancia? A ver, me gustó. Anotó cosas mientras estábamos hablando, por lo tanto quiere incorporarse al debate. Y bienvenido sea. No, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos entrado en un debate en casi todos los problemas políticos y sociales, donde no se trata de convencer al otro que está equivocado, sino que se trata de descalificarlo. Y eso ha pasado a ser una cosa regular en todos los debates públicos. Y yo creo que esa es una mala política.
porque el esfuerzo que tienen que hacer las personas que son referentes periodísticos, o académicos, o políticos, es que si tienen una postura distinta respecto a un determinado tipo de problema, es no descalificar al adversario, porque eso hace imposible la relación política y la solución de los problemas, porque es evidente que en cualquier sociedad, frente a cualquier problema, existan opiniones diversas, y eso no es malo, es bueno, pero la resolución de eso es lo que hace que la convivencia que se establezca en un país tenga una calidad o tenga otra calidad. Y por eso que yo creo que en general no hay que usar muchos memes para discutir, ni muchos Twitter. Lo que hay que hacer es tratar de razonar y presentar puntos de vista que efectivamente hagan que las relaciones políticas, sociales, culturales o académicas sean adecuadas, porque si no, lo que se empieza a producir es que uno primero entra a la agresividad verbal, que ha ido cundiendo mucho en este país, después pasa a la violencia física, como hemos visto en los últimos tiempos, y terminamos en violencia armada. Y eso no es bueno para el país, creo yo. ¿Y en qué nota usted esa intolerancia o esa poca capacidad de escucharse? En todos los debates, de los debates más sustantivos hasta los problemas cotidianos. Hoy día hay demasiadas personas que consideran que si tienen un problema en la calle, entonces optan por la violencia. Hay personas que creen que para defender su punto de vista, porque no lo quiere aceptar una mayoría u otro grupo, entonces lo agrede. Y eso genera un clima de convivencia en un país que, de dejar que siga transitando en esa dirección, es inmanejable posteriormente. Y por lo tanto, no solo ya en la vida cotidiana. Recuerden ustedes hace un tiempo que hubo gente en las calles que incluso detenía personas, las envolvía en plástico, hacían un conjunto de cosas que técnicamente... Detenciones ciudadanas le llamaban. Claro, entiendo que técnicamente se denominan autotutelaje. Pero eso lo único que va a hacer es que va a ser cada día más difícil discutir. Y eso ha pasado con la reforma. Es razonable que existan puntos diversos sobre la reforma, en educación, en salud, en la política en general. No todo el mundo está de acuerdo con el sistema proporcional para elegir autoridades. Hay unos que creen que es mejor el sistema binominal. Y por eso que el país tiene un mecanismo, que cuando hay diferencias, esas diferencias se resuelven en una instancia que se llama Congreso Nacional. Pensé que iba a decir en una instancia que se llama Tribunal Constitucional. Podría haber sido. Bueno, pero es tanto como el sistema, interesante lo dice Mahmoud y lo que aportas tú, Consuelo, porque en los dos casos se establecen los buenos y los malos. El sistema electoral, yo no sé, Mahmoud, que además es experto electoral, uno lo conoció hace muchos años como el gran experto. ¿Era experto solo en el binominal? No. Bueno, pero el binominal, eso es como andar en bicicleta, ser experto electoral. Claro, en Chile pasó de ser un sistema electoral técnico que podía ser utilizado la fórmula como uno puede usar, no sé, andar en auto, en bicicleta o en micro. Un sistema que se eligió pasó a ser uno sinónimo de maldad y otro sinónimo de bondad. Claro. Uno sinónimo de democracia y uno sinónimo de dictadura. Tribunal Constitucional también es una mala palabra hoy día. Y hay muchos países del mundo, lleva muchos años en Chile, pero lo han usado los ambos sectores políticos, claro. Pero hoy Tribunal Constitucional es una palabra teñida de maldad, cargada de maldad. Entonces, ahí es donde siento que hay deshonestidad intelectual de quienes la usan en favor suyo, algo que es discutible como si fuese algo bueno o algo malo. Claro, pero convengamos que más allá de las situaciones puntuales que uno puede establecer, la cantidad de prejuicios que hay sobre todo es muy alta. Claro. ¿Ya? Hay algunos que, por ejemplo, asumen que solo en el país debe haber libertad económica, pero no debe haber libertad social ni cultural. Entonces, existen tantas dicotomías, y por eso que las sociedades se organizan de una determinada manera. Nosotros tenemos como país una organización que puede ser perfectible, pero es una organización. Si tenemos diferencias para resolver los problemas públicos, existe una instancia que se llama Congreso Nacional. Y se va al Congreso Nacional, se presenta un proyecto, se presenta una idea, se debate, y a lo que se llegue a acuerdo ahí, mayoritariamente, ¿ya?
es lo que se implementa en el país. Y aquí se ha producido el problema de que hay dos interpretaciones constitucionales sobre un mismo hecho. Uno es lo que hace el Congreso y otro es lo que hace el Tribunal Constitucional. Y eso es una dificultad, y esa dificultad hay que resolverla, porque es bueno para el país resolverla. Ahora, pero se resuelve discutiendo sobre el tribunal, discutiendo sobre su constitución, o se resuelve con un mayor rigor en la discusión parlamentaria. En el caso del famoso artículo 63, hay constitucionalistas que afirmaron haber advertido en las comisiones en las que fueron citados, haber advertido que había un problema de constitucionalidad. Y de hecho un par de parlamentarios que votaron en contra, a pesar de ser partidarios, por considerar que la norma no era suficiente. Entonces, finalmente tampoco eran unas mayorías tan abrumadoras, por un lado, y segundo, tal vez hay un problema de mecánica legislativa. El ideal sería que el Tribunal Constitucional jamás interviniera, digamos. Puede ser que hayan problemas de mecánica legislativa, eso no... Nadie está exento de que pasen ese tipo de cosas. El punto es que uno, por lo menos institucionalmente en un país, lo que debe tratar de hacer es que las cosas transiten de una determinada manera, se conduzcan de una determinada manera. Y lo que corresponde, por lo menos para las autoridades, es que esa conducción de las dificultades se hagan a través de los organismos legítimos que tiene el Estado, que en este caso son sus instancias democráticas. Pero ¿no es legítimo el Tribunal Constitucional? No, es legítimo. Eso es una institucionalidad que existe. Lo que debe arreglar el Tribunal Constitucional con el Congreso es que no tengamos dualidad de interpretaciones sobre el carácter constitucional de las políticas que se desarrollan. Eso hay que arreglarlo. Se hará a través de la nueva Constitución, se hará a través de un mecanismo intermedio, pero la responsabilidad, creo yo, de los dirigentes es conducir los problemas del país, ¿ya? Y no transformar cada cosa que se produce en una crisis. Porque las crisis en los países, a mí no me gusta usar la palabra crisis, porque las crisis habitualmente, por lo menos lo que uno conoce de la historia, siempre tienen soluciones violentas, pero problemas severos. Los problemas severos hay que conducirlos. ¿Ya? Esa es la responsabilidad de la gente que asume roles institucionales del tipo que sea. Hablemos de diferentes tipos de conducciones y bueno. ¿Usted se dedicó a conducir entonces en los últimos 4 años? Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Hoy día en todos los portales una de las noticias principales es el cambio de mando en Carabineros, ¿ya? Y que Bruno Villalobos no va a ir. ¿Por qué usted se la jugó tan fuertemente por Bruno Villalobos en toda la operación Huracán? No sé, por el último mes y medio de la operación Huracán. Hasta el propio nuevo general director, Hermes Soto, ha dicho que si él hubiese sido Villalobos, hubiese salido antes, hubiese salido incluso para el fraude en Carabineros y no solo para la operación Huracán. Yo no me jugué por Bruno Villalobos. Ni mucho menos. Yo no creo que los problemas institucionales solo dependan de las personas. No creo en eso, nunca he creído en eso. Yo sé que hay escuelas de pensamiento en el mundo que le asignan roles fundamentales a las conductas personales, pero yo no creo eso en las instituciones. ¿El liderazgo personal? El liderazgo personal es una parte, ¿ya? Pero las instituciones tienen reglas, tienen formas de comportamiento legal e histórico. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que nosotros tratamos de hacer, más allá de las interpretaciones periodísticas que existen respecto a eso, es conducir el conflicto que se produjo entre la Fiscalía y Carabineros en la 9ª región, por una situación específica, de una investigación específica. Y para eso hicimos 4 o 5 cosas, producidos los hechos. Lo primero es que ordenamos una investigación administrativa, que la llevó en este caso la segunda autoridad de Carabineros, el general Pineda. Segundo, presentamos una querella para todos aquellos que resultan responsables por los hechos de falsificación o uso malicioso, etcétera. Arreglamos además la situación que se produjo a partir de la incautación de computadores en un determinado minuto. ¿De que los Carabineros no los querían entregar? No lo querían entregar, basado en una norma legal, por cierto, pero hay que conducir institucionalmente los problemas, más allá de que existan normas legales que digan no, me tiene que avisar con 48 horas de anticipación, que es lo que la ley establece. Porque no es bueno para el país
que dos instituciones que son fundamentales y que de acuerdo a la propia Constitución y al Código de Procedimiento Penal son las responsables de esto, entren en un litigio que finalmente termina afectando no solo a las instituciones, sino al país. ¿Y número 4? Y número 4, que cuando el general Villalobos tomó vacaciones, se le indicó que tenía que volver al país, digamos, ¿no? Porque tenía que hacerse cargo del problema institucional que existía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un esfuerzo por conducir institucionalmente un conflicto que se produjo entre una institución que depende administrativamente de nosotros, ¿ya? Y que depende para los efectos de investigación de la Fiscalía Nacional. Mahmoud, pero en algún momento ¿se pensó pedirle la renuncia a Villalobos? ¿O para ustedes siempre fue un dato que era con Villalobos la solución? Y se lo pregunto quizás de otra manera, usted cuando leyó el titular de la entrevista de Hermes Soto, la tercera, que dice: yo, si hubiese sido Villalobos, me hubiera ido antes, ¿usted comparte de alguna manera eso? ¿Usted cómo hubiese actuado? Yo creo que no, lamentablemente en un puesto como el que me tocó estar durante 4 años de turno, además, uno no puede hacer lo que quiere. No. Uno ni puede guiarse por lo que uno siente. Lo que tiene que hacer es cumplir las atribuciones legales que uno tiene para resolver los problemas. Pero yo no le pregunté cómo actuó, sino qué sintió. Sí, lo que pasa es que yo no me guío por esa categoría. Por eso que, como hablamos al principio de tolerancia, cada uno tiene una forma de... Le pregunté por qué no se guió por lo que sintió, le pregunté por qué sintió. No sentí nada. Para mí el problema no es sentir cosas. El problema es cómo uno resuelve los problemas de acuerdo a los instrumentos legales que tiene. Y me parece evidente que el actual general de Carabineros haya dicho que él habría renunciado en una situación como esa, si es el actual general director. ¿Qué otra cosa va a decir? Eso. Pero más allá de las atribuciones legales, evidentemente, también hay una consideración política. Y podrían haber forzado o haber empujado la renuncia de Villalobos. O sea, hay una decisión de decir, y lo dijo en alguna entrevista usted mismo en Tele 13 hace un tiempo, dijo: no, la verdad es que las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Me parece que Villalobos tenía que conducir el proceso hasta llegar a la verdad. Pero resulta que la imagen de Carabineros iba cayendo a pedazos. Entonces llega un minuto en que además empieza la pelea con la Fiscalía por todas las acusaciones. En fin, podemos conversar después de eso. Oficios van, oficios vienen, pero el gobierno aparece, será interpretación periodística o no, pero así se influye a la opinión pública también, aparece como, ¿sabe qué? Nosotros respaldamos a Carabineros, cuando todos íbamos viendo cómo en realidad Huracán era un desastre por donde se lo mirara. Ustedes podrían haber soplado un poquitito y quizás Villalobos hubiese ido, porque al día siguiente va y le presenta la renuncia a Piñera, al presidente Piñera, y además se produce el cambio gigantesco en todo Carabineros con la salida de un montón de generales. Sí, yo lo que he planteado sistemáticamente es que en estas cosas uno no tiene que hacer lo que a uno le parece. Lo que uno tiene que hacer es establecer las atribuciones legales que tiene y operar en función de esas atribuciones legales para que los problemas se resuelvan, ¿ya? Más allá de las cosas que me gusten, no me gusten, de lo que yo sienta o no sienta, ¿ya? Eso de lo que considera mejor para resolver el problema. Voy a dejemos lo sensorial. Voy a ese punto. Y la responsabilidad básica de una persona que dirige una institución es arreglar los problemas, ¿ya? Y una vez que tenga arreglados los problemas, ve lo que hace, ¿ya? Eso ya va a ser un problema personal de esa persona, ¿ya? Entonces, la responsabilidad básica es resolver los problemas. Eso es lo que tienen que hacer las jefaturas de las instituciones, ¿ya? Y claro, y hay opiniones y escuelas de pensamiento de cómo se hace eso. Nosotros optamos por que el general Villalobos arreglara un problema institucional severo que tenía, ¿ya? Y está por verse en el futuro si esa medida fue mejor o peor que la que se tomó posteriormente.
Pero aquí tampoco es científico qué es lo que se debía, porque uno políticamente podía empujar a que Villalobos renunciara, por ejemplo. Que yo me imagino que en la entonces oposición, que de un minuto a otro pasó a ser gobierno, había empujado las cosas de tal manera que Villalobos se sintió incómodo, que presentó la renuncia al primer minuto. Ustedes tenían la facultad legal, porque usted dice, no es lo que yo quiera, no es lo que yo sienta, es lo que yo debo. En el deber también hay interpretaciones. ¿Por qué ustedes pensaron que no debían empujar políticamente para que Villalobos dejara la institución? Por lo que le dije antes, él tenía que arreglar el problema primero. ¿Ustedes eran de la convicción de que era con Villalobos la solución más factible o mejor? El concepto, a mi juicio, es las jefaturas de las instituciones cuando tienen problemas severos, deben esas jefaturas arreglar los problemas. Y una vez que hayan arreglado el problema, veremos las responsabilidades, digo. Sí, porque además aquí habían investigaciones. Aquí además habían investigaciones en curso y por lo menos en Chile uno no puede calificar. No es el gobierno ni otra instancia la que define quién es culpable y quién es inocente, eso lo hace un juez. Ahora, siguiendo en esa misma dirección, ha habido una tendencia en Chile a pretender que los problemas se resuelven pidiendo renuncias. Y de hecho el propio gobierno del propio gobierno de Michelle Bachelet cayó en algunas de esas circunstancias. ¿Usted es de una doctrina distinta? Porque se lo estoy oyendo claramente, por eso sí, quiero... Yo soy de la doctrina siguiente. Efectivamente hay personas en Chile, y no solo en Chile, en muchos países, que creen que cuando hay problemas en un país, lo que hay que hacer es cortarle la cabeza a los eventuales involucrados. A alguien. Al que caiga. Yo creo que eso es inadecuado. Cuando hay problemas en un país o en una institución, lo que uno tiene que hacer es entender que efectivamente hay problemas personales, porque siempre los hay, las instituciones las forman personas, pero también hay condiciones institucionales. Yo dije en su minuto, cuando se produjo este problema, que nosotros lo que teníamos que hacer es avanzar en el control civil de la policía. De hecho, nosotros hicimos, después de estos hechos, 2 decretos, que son los que nos permiten, solo lo que nos permite la ley, porque Carabineros tiene una ley orgánica constitucional propia, digamos. Uno fue decir, mire, todas las instrucciones internas van a ser controladas por el Ejecutivo, porque la policía se maneja con instrucciones internas. Y 2, el control de todas las cuentas corrientes las va a llevar la Contraloría. Eso hicimos. Ahora, dos cosas que parecían bien obvias y bien simples, ¿o no? Bien obvias y bien simples, pero que no son por fáciles, obvias no se habían hecho. Pero por obvias no se hacen las cosas muchas veces. Entonces, todo conflicto institucional, a mi juicio, tiene 2 componentes, un componente personal y un componente institucional. Y uno tiene que considerar esas dos cosas, ¿ya? No puede solo considerar una y considerar que esa una es la que va a arreglar un problema. De hecho, en la mayoría de las partes del mundo donde hay problemas severos institucionales, no quiero nombrar ninguna institución en particular, lo que se hace siempre es ver cómo primero se clarifican las responsabilidades individuales, porque eso hay que hacerlo, nosotros presentamos 2 querellas en este caso por ese hecho, y segundo, cómo se modifican o se perfeccionan o se modernizan las instituciones para que las cosas no vuelvan a pasar. Uno no saca nada con destruir las instituciones porque hay un problema. Lo que tiene que hacer es arreglar el problema. Mi juicio respecto a eso es que en Chile uno de los déficits que hemos tenido en el periodo democrático es que no hemos logrado establecer un sistema de control civil sobre la policía. Yo tengo, abonando esa tesis, yo tengo la sensación que uno de los elementos de militarización de la política pública chilena ha sido la lógica de la responsabilidad del mando, que es básicamente ante un determinado hecho la solución que tengo es cortar una cabeza. Creo que es una herencia que quedó del pasado. Vamos a una pausa, luego seguimos conversando con Mahmoud Alem. Lo tenemos amarrado a esta silla. No permitiremos que se levante. No se nota. No, porque está cerrada la puerta. Saludamos a nuestros patrocinadores. Es impresionante cómo la digitalización avanza. Ve usted cómo lo hizo BBVA, que cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a revisar si tienen un crédito de consumo preaprobado. Los no clientes, descargando la aplicación del banco. Encuentra más información en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Viaja dateado con pasaporte roaming Movistar, único con internet ilimitado, ahora en 75 países con 14 nuevos destinos, del Caribe
y China también. Contrátalo llamando al 611 por 14.990 pesos y navega desde 2 días con internet ilimitado. Movistar, elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISER Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISER al 236-07175 o ingresa a www.e-serchile.cl. ISER Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos con la Reinvial. Infórmate cómo en lareinvial.com y asesórate por expertos. Pronto te olvidarás de todo lo convencional y podrás escapar hasta donde quieras con The All New Volvo XC40, el SUV diseñado para no tener límites, elegido Car of the Year en Europa. Conoce más en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. En la ODS existe un antes y un después con Casa Híbrida de Vista a los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubre nuevos pilotos de Casa Híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Contrata tu seguro obligatorio y te regalamos un pack de 4 tuercas para las ruedas del auto. A ver, entonces compra tu seguro obligatorio Consorcio y estarás ayudando a los niños de Cuaniquén. Ahora sí, compra hoy tu SOAP 2018 desde la aplicación Consorcio. Es más simple y además de estar protegido, estarás ayudando a los niños de Cuaniquén. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42 vuelve a recorrerla. Él ha crecido y su ciudad también. Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle. Antofagasta la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y además en el 2017 en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... ¡Ay, amiga! Ya salí, voy en camino. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Bajando la app BBVA Chile puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de créditos sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a ISER Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isertchile.cl o llámanos al 2360-7175. ISER Chile, cero papel, cero problemas. Puedes escapar de marzo y avanzar más rápido. Puedes escapar de marzo y llegar hasta donde quieras. Puedes escapar de marzo y manejarlo a tu antojo. Escápate de marzo en tu próximo Volvo. Aprovecha los espectaculares precios en todos nuestros modelos 2018. Cotiza en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas, porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Vayas donde vayas en Semana Santa o tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Pass. Reserva ya en hertz.cl.
Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de Construcción, obra de constructores, obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. El programa ProDeporte de Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo a valor preferencial con un 50% de descuento, diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo, válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. 8:42, estamos con Mahmoud Alewi, aquí en Duna. Primera entrevista que da desde que dejó el gobierno. Mahmoud, ¿se merecía el gobierno de Michelle Bachelet terminar como lo hizo los últimos 10 días o la última semana? Llena de escándalos, llena de dudas, llena de posibilidades de crítica o abriendo flancos de crítica. Yo tengo la impresión de que los balances de los gobiernos hay que hacerlo intentando responder tres áreas de consulta. La primera es qué se quiso hacer, la segunda es qué se hizo y lo tercero lo que no se hizo. Y en Chile en 4 años uno no siempre puede hacer todo lo que tiene que hacer, o todo lo que quiere hacer. Yo creo que en ese balance general, si uno hace ese balance de lo que quiso hacer, de lo que hizo y de lo que no hizo, finalmente el balance es positivo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que efectivamente las dificultades en el último periodo que tiene un gobierno, ningún gobierno en esto está exento de esto. El propio, por ejemplo, Piñera en su gobierno anterior presentó un proyecto de ley el último día, el día 10. Porque los gobiernos tienen dificultades para implementar las políticas que tienen que llevar adelante. Siempre es deseable que eso se haga lo mejor posible, pero no siempre se puede. Y lo que pasó en estas circunstancias es que cosas que se quisieron hacer no se pudieron hacer. Y cosas que se hicieron mal a su juicio. Por ejemplo, que creo que es el caso menos discutible es respecto a lo crítico que fue el nombramiento o el intento de nombramiento del notario por San Fernando, el exfiscal Toledo, que quedó una nube de corrupción ahí, da una sensación de que hay una corruptela espantosa. Bueno, yo entiendo que yo no conozco el detalle de los hechos porque yo salí antes del gobierno. Fui el primero en salir del gobierno. Pero una cosa de hora, ¿no? Pero esto se le responsabilizó y usted respondió de ese hecho, como que usted había sido quien llamó al ministro Campos. Usted lo desmintió, pero en un medio se le responsabilizó. Usted había llamado al ministro Campos para que... Sí, porque desafortunadamente en algunos medios se usa información que no solo es incorrecta, sino que muchas veces es falsa, que es el caso que tú mencionas, digamos. Y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Efectivamente hay asuntos que tienen un hálito de calificado como de corrupción o algo así, pero eso hay que evaluarlo. Eso tendrá que ser investigado. Hay una investigación en curso. La investigación determinará si eso es efectivo o no. Yo no tengo facultad. ¿Reconoce que el nombramiento fallido de Toledo tiene un hálito de corrupción? No, yo no reconozco eso. Eso lo tendrá que reconocer la justicia. Yo no estoy calificado para hacer juicios de ese tipo. Y hubo una dificultad, un problema. Ese problema va a tener, me imagino yo, varias aristas y serán resueltos en la investigación que se acaba de anunciar. ¿Qué evaluación en todo caso tiene de, por decirlo menos, la desprolijidad con que parecen haberse resuelto cosas en las últimas 48 horas? Es deseable, creo yo, en cualquier gobierno no hacer cosas a última hora, porque las cosas a última hora generan dificultades de imagen y problemas como el que se suscitó aquí. ¿Punta Peuco? Lo mismo. Pero a ver, ¿qué es lo mismo? ¿Usted habría cerrado Punta Peuco antes? ¿Por qué no se cerró? No, yo no está en mi área el tema del cierre de Punta Peuco, eso es un área del Ministerio de Justicia. ¿Pero esto formaba parte del comité político? No, era invitado a veces al comité político. A veces. ¿Le consta que el ministro Campos 6 veces le presentó la presidenta Bachelet? No me consta. ¿El intento de cierre de Punta Peuco? No me consta eso, no me consta. No. ¿Ni tuvo información? No. ¿Duda de eso? ¿Qué cosa? ¿Duda de las palabras de Campos? No dudo, me imagino que en algún minuto se despejará si efectivamente él hizo el planteamiento
la cantidad de veces que él Campos manifiesta. Campos a su juicio actuó con deslealtad las últimas horas del gobierno, las primeras como exministro. Yo creo que en general cuando uno está en un gobierno, lo que tiene que asumir no solo son las cosas positivas de ese gobierno o de la propia gestión, sino que también tiene que asumir las cosas negativas. Y en ese sentido hay que ser leal no solo con un gobierno, porque si no uno renuncia al gobierno, sino que... Deduzco que no comparte el comportamiento de Campos. No lo comparto por ningún motivo. Creo que no es adecuado solo recibir los beneficios de un determinado rol en un gobierno y no pagar los costos. Pero reconoce que Campos también, lo de Campos, esa actitud que usted no comparte, tiene algo de sobrevivencia porque le estaban cargando la mata, como se dice en buen chileno, a él de algo que él siente que no había hecho. Por ejemplo, que le atribuyeran a él el no cierre Punta Peuco cuando no le llegó un decreto a la hora. Repito, yo no conozco los detalles de esta situación, pero lo que yo digo es que cuando uno asume un cargo público en un gobierno, tiene que estar disponible para obtener los beneficios, que siempre son bienvenidos, y también los costos. Pensé que decir los beneficios que muchas veces son exiguos. No sé si uno considera que los beneficios son exiguos, no debe aceptar el cargo. Tragarse los sapos también se llama eso, claro. ¿Verdad? Aceptar los costos. Usted renunció. ¿Perdón? Usted renunció en un minuto, se fue de vacaciones. No, me fui de vacaciones, ustedes comprenderán que estar 4 años de turno, 7 días a la semana, 24... Pero se fue de vacaciones en un momento muy particular. Hizo un gesto al irse de vacaciones, no fue unas vacaciones normales, hizo un gesto de casi renuncia. Y no había mandado el memo, para mí no había mandado el memo 72 horas antes. Para mí fueron viernes normales porque estaba extremadamente cansado, así que me sirvieron mucho. ¿Fueron programadas pero a esta altura del partido podemos seguir con ese juego, Macuto? Desclasifiquemos un poco. No es un juego. ¿Fueron programadas sus vacaciones? Pero no, las vacaciones no siempre son programadas. No, pero siempre son programadas. O sea, si hay algo programado son las vacaciones. Yo había programado vacaciones ahora y todavía no puedo tomar vacaciones. No tenía pasajes comprados, se fue de manera abrupta por una crisis política que se produjo, la cual usted quiso hacer un punto político. ¿Lo hizo? No tomé vacaciones, como dije. Ya, pero es que, ¿sabes? Igual ese impasse, como nos gusta decir a los periodistas, tiene que ver con temas que son tremendamente actuales, porque no solo era una... En la génesis de la Operación Huracán. En la génesis de la Operación Huracán, son críticas del exministro comunista Barraza, ¿verdad?, de Desarrollo entonces Social. Ministro, por favor. Entonces ministro, claro, o sea, que dice... y cuando no sabíamos que Huracán... no era nada, era aire. Y se planteó que el gobierno estaba involucrado en una operación, dice francamente criminal. Como los detienen así, esta operación comunicacional, en el fondo como una crítica a cómo se había expuesto a los comuneros detenidos en ese minuto en Huracán. Y también se combina en esos mismos días, un poquitito antes probablemente, además Mahmoud Alewi había ido a Argentina y supuestamente había ido también a conversar con la señora Bullrich sobre los nexos entre comuneros allá y comuneros acá, pero además estaba la decisión del entonces ministro del Interior de no aplicar más la ley antiterrorista para solucionar en puntual un tema con una huelga de hambre de comuneros, pero también decir, ¿sabe qué? Esta ley no soluciona nada, no la aplicamos más en nuestro gobierno y tenemos que reformarla. Entonces son todos temas que siguieron con coletazos hasta el día de hoy. Pero mira, ustedes pueden tener la impresión que tienen y que han expuesto aquí. Pero lo que yo hice fue tomar vacaciones. Y ¿saben por qué? Porque primero no es un problema extremo que en un gobierno existan diferencias. En todos los gobiernos existen diferencias. No, son hasta buenas, pero... No hay ningún gobierno que no tenga diferencias. Yo podría argumentar aquí perfectamente, decir que me parece un poquito extraño que el actual presidente de la República llame a un diálogo nacional en un conjunto de puntos, ¿ya?, que parecen ser una cosa razonable, y que su vocera diga, mire, quédense tranquilos porque nosotros, quédense todos ahí porque nosotros ganamos. Entonces, y en este caso estamos hablando de la vocera del gobierno y del presidente de la República, no estamos hablando de jefatura tanto, ni ministro tanto, ¿no? Entonces, en los gobiernos siempre hay problemas. Es más, yo creo que es razonable y bueno que existan problemas.
porque los gobiernos están formados por personas que tienen opiniones distintas sobre las cosas, ¿ya? Entonces, para mí los problemas no son crisis, son problemas, y los problemas hay que conducirlos, arreglarlos. En el caso particular donde existe la percepción que parece que muy generalizada. Gracias por admitir esa parte, por lo menos. Existe una percepción muy generalizada. Yo, como dije en su minuto, tomé vacaciones y quiero aclarar un punto porque ha habido una tergiversación importante respecto al tema del viaje a Argentina. Yo fui a Argentina a aclarar que nosotros no teníamos ninguna información de tráfico de armamento entre comunidades indígenas argentinas y chilenas. Eso fue lo que fue a aclarar. ¿Y recibió información? Y segundo, dije que nosotros no podíamos tener ninguna información administrativa de otro gobierno porque ese tipo de pruebas, si existían, no podían ser usadas en Chile si las conocía el Ejecutivo. Y tercero, el tema de la participación eventual de ciudadanos argentinos en la visita al Papa. Esos fueron los tres objetivos de ese viaje. Y se han dicho un montón de cosas que no tienen que ver con lo que se hizo en ese viaje. O sea, los temas eran los que se han planteado, pero eran... Usted llegaba a decirlo de otra manera, como no me cuente nada, porque si no, si hay algo, no puedo saberlo. Es que es ilegal eso en Chile. Yo no puedo recibir información que no sea conducida y transitada por los órganos judiciales. De hecho, nos pusimos de acuerdo. De hecho, vino un fiscal posteriormente de Argentina, porque toda la información que los argentinos pudiesen tener sobre vínculos y situaciones tienen que ser transitar por la vía judicial. Eso es lo que corresponde, por lo menos en el caso de la institucionalidad chilena. Es razón, ahora como ciudadano, ya no como autoridad, que lee los diarios como todos nosotros, ¿qué le pareció? Muy poco los diarios. ¿Cómo? ¿Lee poco los diarios? Muy poco los ¡Qué diarios. rico! ¡Qué suerte! Pero leyó o escuchó la propuesta del presidente Piñera en la Araucanía respecto de reforzar la ley antiterrorista, de darle una potencia similar a, por ejemplo, la ley de drogas, a darle más atribuciones, en fin, ¿sabe a qué me refiero? ¿Qué le parece a usted? ¿Que era necesario, que no es necesario, que es suficiente con lo que hay? ¿A usted le parece que hay terrorismo en la Araucanía? Yo se lo he repetido varias veces. Yo por lo menos no creo que haya terrorismo en la Araucanía. Lo que hay son acciones terroristas, ¿ya? Y que afortunadamente para nosotros han sido puntuales, ¿ya? No están generalizadas, ¿ya? Y eso es un punto bien nodal en el análisis, porque si alguien me dice que matan gente todos los días y cosas por el estilo, estamos hablando de otra cosa, digamos. Ahora, nosotros hicimos un conjunto de modificaciones a la ley terrorista. De hecho, yo no conozco el detalle de la propuesta del actual gobierno, pero entiendo que muchas de ellas son las que están basadas en las que nosotros habíamos hecho. No se logró consenso para eso en el Parlamento. Entonces el tema aquí... ¿Era más difícil consensuar con los suyos o con la oposición? No lo sé, entonces? no lo sé, eso habrá que verlo ahora con la constitución del nuevo Parlamento, porque el Parlamento cambió. Pero cuando ustedes querían hacer esas modificaciones, ¿le costaba convencer a los suyos? Nos costaba convencer a todos. ¿Pero más a los suyos? No, a todos. Todos tenían aprensiones no parejo, cada uno tiene su postura dependiendo del artículo, digamos. Porque el problema de la Araucanía, a mi juicio, el problema de la Araucanía es un problema político. Es un problema político que tiene que ver con que uno no puede aceptar en un sistema democrático que se legitime la violencia como método para resolver controversias. Mahmoud, en la izquierda... Y ese trabajo de construir legitimidad al lado de los que creen que la violencia no es el método que hay que usar en el país para resolver los conflictos, en eso nosotros fracasamos. Mahmoud, yo creo, me refiero a los que hicimos esa política, que la encabecé yo mismo. Entonces, ir a la Araucanía o decir que se va a hacer no sé qué cosa terrorista no va a arreglar el problema. ¿Hay complejos en la izquierda en algún momento de reconocer actos terroristas? Puede que haya complejos, pero yo no estoy... A mí, perdona que lo diga de esta manera, pero a mí no me preocupan los complejos de nadie. A mí lo que me preocupa es que una situación que es un problema político, económico y social que existe hace mucho tiempo en una región del país se resuelva y se conduzca adecuadamente. Porque si nosotros le damos el carácter a este enfrentamiento que existe ahí de terrorista y eso, vamos a terminar en Ginebra. Pues entonces, yo sé que no uno importa, tiene pero que... ¿usted vislumbró en los suyos en algún momento en la izquierda algún complejo a reconocer que allí hay actos terroristas? Yo tengo una diferencia contigo.
si una persona me plantea cosas como las que tú dices, para mí esas cosas hay que dejarlas al lado. El tema es que nosotros como país debemos resolver un problema que existe en una región deslegitimando la violencia. Nahum, ese es el trabajo. Eso es como definir la importancia del mar en la navegación. Es obvio que hay que sacarse... Pero si tú tienes que aceptar, como partimos al principio diciendo que tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Sí, pero quiero saber su punto de vista. Yo tengo le parece mi punto que de vista sobre las cosas. Sí. Y además, no solo tengo un punto de vista, las analizo de una determinada manera. Yo no estoy de acuerdo en que una persona no junte suficiente información para la analice y después resuelva qué hacer. Yo sé que hoy día eso no se hace. Hoy día habitualmente la gente no junta información, no la analiza y opina. Yo estoy en contra de eso, porque los problemas de los países, problemas como este, que es un problema severo, porque si uno acepta que en Chile la violencia es el método para resolver los conflictos, léase Araucanía, léase mercado persa no sé cuánto, le hace lo que sea, le hace caso. Ese día el país no es controlable y por lo tanto hay que ser muy responsable en esto y hay que pagar los costos de ser responsable. Y nosotros no logramos convencer a los actores políticos, ¿ya?, de que esto había que hacerlo de esta manera, y tuvimos que, después de un año de trabajo, porque nos demoramos un año discutiendo este tema y no lo pudimos hacer, tuvimos que armar una comisión que encabezó el obispo de Temuco, que tuvo el coraje, y yo lo debo decir aquí, tuvo el coraje de conducir un problema que es extremadamente severo. Más vale, en los 30 segundos que nos quedan, ¿quién defiende el legado de Chile? El legado mismo. ¿Se defiende solo? Sí, los legados se defienden solos. No, yo no comparto esto de que haya que buscar gente de buena voluntad o actores del propio gobierno que empiecen a defender un legado. Cuando uno en un país ha hecho transformaciones, que no todos comparten, por cierto, pero que tienen que ver con que no solo haya libertad económica como le gusta a algunos, sino que también haya libertad social y libertad cultural, ese legado se va a defender solo. Y naturalmente todos tenemos la responsabilidad, que los que pensamos que las cosas que se intentaron construir o finalmente se hicieron, como es el tema del inicio de la reforma constitucional, el tema de la gratuidad en educación, el tema del aborto, etcétera, 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 esos temas se van a defender solos, porque los países modernos tienen que avanzar, aunque a la gente no les gusta, en la inclusión y en la tolerancia. Eso va a pasar, va a ser de esa manera. Y aunque sea anecdótico, el martes, en una entrevista aquí Máximo Pacheco, provocó que la interpretación de muchos fuera que era candidato presidencial. ¿Usted está con Pacheco? No, yo tengo la impresión de que primero es bueno que siempre existan personas que estén disponibles a asumir ese desafío. Que ese fue el término exacto. Me encanta esa frase. No me resto. Pero esa situación, no candidatura. Pero yo tengo la impresión de que es un poco prematuro estar presentando candidaturas presidenciales mientras no hemos podido estructurar una oposición lo más armónica posible para que efectivamente podamos enfrentar los retrocesos que parecen venir en muchas áreas que nosotros llevamos adelante. Yo creo que hay que organizar primero. No es razonable que la oposición no se organice tempranamente para evitar una involución conservadora en el país. Y eso hay que... Usted escucha los sonidos de la motosierra administrativa, por lo que veo, ¿no? No me gustan a mí ese tipo de calificativos. Yo creo que está bien que la gente en Twitter use ese tipo de creatividad, pero en política usar argumentos de esa naturaleza no me parecen. Mahmoud Alewi, un millón de gracias por haber estado esta mañana. No podemos hacer así como una segunda patita de esta entrevista, pero no te digo la cantidad de temas que me quedaron pendientes. Por el lunes. ¿Qué tenés que hacer la próxima semana? Encuentro que hay que invitarlo al terapia. ¿Al terapia? No, ¿por qué? Sí. No, es gente muy aburrida. Es súper entretenida el terapia. Imagínate con Héctor Soto, serían lo máximo. No sé. Isla de Pascua es el destino. ¿No se fue Isla de Pascua usted en sus vacaciones? ¿Dónde se fue en sus vacaciones todo esto? ¿A México? Yo habitualmente voy todos los años a México, sí.
México. Bien. Sí, claro. Oye. Y los retiros de Semana Santa, no están en ninguna parte. Pero sí yo tengo un. No, por eso, porque no me digan que está en un papel. Pues, en los retiros, en el Colegio San Ignacio del Bosque, el cual es exalumno Mahmoud Alewi, sí es, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Conviene con cierta complicación. Como es tradicional, Duna transmite este viernes y sábado los retiros de Semana Santa del Colegio San Ignacio del Bosque, viernes 9:30 y 11:30 y 15:30, y el sábado 9:30 y 11:30, Pablo Walker y Juan Cristóbal Beitía. El de las 9:30 el viernes, Juan Cristóbal Beitía, 11:30 Pablo Walker, 15:30 Juan Cristóbal Beitía, y el sábado Pablo Walker de 9:30 a 10:15 y de 11:30 a 12:15 el padre Juan Cristóbal Beitía, el padre. ¿Es padre de quién? Ya. ¿Viste? Sí, ya empezamos. No sabía que era padre. Ya empezamos. A los que... ¿Viste que TVN, perdona, no es un aviso, a lo mismo que Canal Fuera, pero da Jesús de Nazaret por el año 37 consecutivo, 37º. Consuelo Saavedra, tú que eres eres menor que yo, pero eres grande. ¿Cuántos años vimos el manto sagrado? No, ¿40 años? Estamos un poco pasados, les quiero decir. Yo en todo caso les quiero desear un muy buen descanso, y a quienes son creyentes una feliz Pascua Resurrección. Gracias. Sí, que así sea. Chao, nos vemos el lunes. Semana.